¿no? Sabiendo lo que estaba haciendo. Digamos que cuando yo ya decido hacerme pruebas y todo esto, pues ya sabía lo que estaba pasando. Yo no voy a decir que vivir con VIH sea lo mejor que le puede pasar a uno en la vida ni nada de eso, porque no es así. Pero sí pienso que el VIH le hace cambiar a uno muchas perspectivas de la vida. Incluso en medio de las enfermedades y de las cosas, el cuerpo tiene una habilidad impresionante para sobreponerse a todo en la vida. Entonces lo que hay que dejar es descansar el cuerpo, darle su tiempo y vuelves a la escena común y corriente y con toda la berraquera. Siempre ha sido así. El VIH hoy en día no es una cuestión mortal como era en los años 80. Hay medicamentos, uno puede vivir bien, puede vivir una vida normal, tranquila, cuidándose y tomando medicamentos. Y el VIH también ha sido en mi vida como una oportunidad nueva de demostrar que se puede vivir con esta situación de salud, porque yo no lo veo como una enfermedad. Entonces, demostrar que uno puede seguir adelante tranquilamente, ¿no? O sea, con todo lo que eso implica. Yo, por ejemplo, me demoré 20 años en tomar la decisión de hacer una maestría y ahora lo que te digo, la estoy terminando como parte de mi proyecto de vida y como que, o sea, no quiero que nada se me quede pendiente. Entonces, como que el VIH me ha permitido también como mirar eso. Oiga, ¿usted para dónde era que iba en la vida? Retome sus metas y ejecútelas. O sea, la vida es para gozársela, ¿no? En Crónicas Capital vivimos la música diversa. En medio de la pandemia, ellos se reúnen sagradamente para crear. Revolución masculina. 250 miligramos es un grupo de jóvenes transgénero. Estar en 250 miligramos ha sido algo muy bonito, porque hay un lugar para un hombre trans que quiere tocar música. 4 rockeros comprometidos por el respeto y la diversidad sexual. Esta es solo una de nuestras historias en Crónicas Capital. Como de lo gratificante que ha sido volver a la música de una forma más seria, es también el hecho de compartir con mis amigos. El domingo 28 de junio a las 7:30 de la noche. Solo aquí en Capital. Estos son los errores más frecuentes al usar un tapabocas. Ponérselo sin lavarse las manos. Tocar la parte interna y externa del tapabocas. Descubrirse la nariz. Dejar espacios entre la cara y el tapabocas. Quitárselo para hablar con otra persona. Llevárselo a la barbilla o al cuello. No cometas estos errores y recuerda que los tapabocas de referencia N95 son exclusivos para profesionales de la salud. Ministerio de Salud y Protección Social, Gobierno de Colombia. Una joven en una cafetería canta. Un hombre de su misma edad se sienta junto a ella. En una cocina parte una piña y le da un trozo. En la cafetería le toma una mano y le entrega un regalo. En la sala de una casa ella pone un disco en un tornamesa. Él prepara café en la cocina. Beben. En el CRAC, Centro de Rehabilitación Visual Integral, trabajamos para que las personas con discapacidad visual lleven una vida independiente, llena de oportunidades y grandes historias. Visítanos. Discuten. Ella lee una nota en braille. ¿Quieres casarte conmigo? Se abrazan. Caminan con bastones blancos. Logo de la Comisión de Regulación de Comunicaciones. El INSI hace recomendaciones a la población con discapacidad visual para prevenir el contagio del COVID-19. Recuerde lavarse las manos con frecuencia, utilizando agua y jabón, ya que al leer o reconocer objetos está expuesto a gérmenes y bacterias. Desinfecte teclados, anteojos, bastones, prótesis, el arnés, la correa y las patas de su perro guía. Tome del hombro al guía, evite los codos. Esta zona es la que se usa para estornudar y toser. Prevenir el coronavirus está en sus manos. Instituto Nacional para Ciegos, INSI. Logo de la Comisión de Regulación de Comunicaciones. Camila, 28 años, se sube al bus sin mantener la distancia mínima de 1,5 metros. No lo sabe, pero la persona que va a su lado es positivo para COVID. Llega a casa, saluda a Paula, su hija de 9 años, y a su abuela Rosa de 72. Camila es asintomática, su hija tiene fiebre, su abuela no puede respirar. Todas son positivo. Paula y Camila se recuperan. Rosa fallece. Camila, ¿por qué no tomas la distancia mínima? Su excusa, ya uso tapabocas. ¿Para qué más? Tus excusas ponen en riesgo tu vida y la de muchas personas. Aprendamos a convivir para poder vivir. El futuro es de todos. Gobierno de Colombia.
¿Cómo vamos a hacer para recuperar esos cuerpos que hay debajo del agua? También son seres humanos, también tienen una familia, una esposa, unos hijos, una madre, unos familiares que quieren darles cristiana sepultura. Sí, estamos en pie de lucha y tenemos que luchar, no solamente por los vivos, sino porque los muertos tienen mucho que decir. Porque nosotros necesitamos una justicia, una reparación, una verdad y garantías de no repetición. Nosotros los arhuacos tenemos muy pocas personas desaparecidas, pero en el territorio donde delinquieron, un territorio sagrado, quizás mucha gente que no es indígena la enterraron, la asesinaron. La principal víctima es el territorio que vivimos. Vamos a ganarnos la vida. Si eres mayor de 70 años, por favor, no salgas. En los mayores, el virus es más grave. Vamos a cuidar a nuestros queridos adultos mayores. Así, vamos a ganarnos la vida. Gobierno de Colombia. En Capital celebramos la diversidad. Resiste, vive y siente. Acompáñanos y disfruta la transmisión en directo de la 24ª Marcha Virtual LGBT Bogotá 2020. El domingo 28 de junio, desde las 2 de la tarde. Solo aquí, en Capital. Día a día, nuestra capital se transforma. Y nos reta a adaptarnos a los constantes cambios. Escucha. Vive la información con las voces que están en tu localidad. Aquí te brindamos diferentes puntos de vista y el análisis de las noticias sin censura. Tienes una cita con nosotros para ver y sentir a Bogotá región de otra manera. En Noticias Capital, de lunes a viernes a las 12 del día y a la 1 de la tarde. Señal para llevarles a ustedes la información de última hora que se genera desde la Alcaldía Mayor de Bogotá. Allí se encuentra nuestra periodista Paula Fresneda. Paula, adelante. Buenas noches, Lina y televidentes. Pues luego de conocerse que hoy Bogotá llegó a 27.118 casos de COVID-19, que hubo 29 fallecidos en las últimas horas y que las UCI están a una capacidad del 69.9%, la alcaldesa mayor de Bogotá, Claudia López, dará a conocer nuevas medidas y nuevas zonas de cuidado para seguir enfrentando la crisis por coronavirus en la ciudad. Escuchemos. Muy buenas noches a todos los ciudadanos, a todos los colombianos. Mil gracias a todos los medios de comunicación que nos acompañan. Las cifras son contundentes. Bogotá ha llegado hoy a los 27.000 casos, cerca de 600 fallecidos. El país tiene más de 88.000 casos de contagio y casi 3.000 personas que han fallecido. Debemos prepararnos para volver a una cuarentena estricta. Esa es la medida que debemos considerar en este momento y quiero explicar por qué. En primer lugar, quiero agradecerle a los ciudadanos de Bogotá y estoy segura que en toda Colombia, que han hecho un esfuerzo de cuidado extraordinario. El 92% de los ciudadanos en Bogotá están usando adecuadamente el tapabocas. Más del 50% se hacen el lavado constante de manos como lo hemos sugerido y aunque podríamos mejorar en el distanciamiento a 2 metros, también es algo que hemos venido haciendo. Si hay que volver a una cuarentena estricta, no es por culpa de los ciudadanos. No desconozcamos el enorme esfuerzo de cuidado que han hecho los ciudadanos en estos meses.
pero es que el tapabocas no puede hacer milagros. El tapabocas puede reducir la velocidad del contagio. Y las cifras que tenemos en Bogotá, que no son proyecciones, sino estadísticas basadas en datos reales de evolución de la pandemia, indican que en efecto, antes de que hiciéramos cuarentena, teníamos una velocidad de contagio muy alto. Cada positivo podía contagiar a 3 personas. En cuarentena eso bajó a menos de 1. Y desde que pusimos el tapabocas obligatorio, aunque hubo un incremento en la medida en que se reabrió la economía, en efecto la velocidad del contagio ha bajado. El tapabocas, el lavado de manos, el distanciamiento social puede reducir la velocidad del contagio, pero no puede hacer el milagro de parar la pandemia. El volumen de crecimiento de la pandemia no es culpa de los ciudadanos, es causa de la reapertura global de toda la economía. Cuando estábamos en cuarentena, en el caso de Bogotá, más de 5 millones de ciudadanos se quedaron en casa y solamente 1 millón o 1,5 millones salieron a trabajar en actividades estrictamente indispensables. Hoy en día tenemos la proporción exactamente inversa. Más de 5 millones de personas están saliendo a trabajar y están en la calle y solo 1,5 millones de personas están en la casa. Es inevitable que a ese volumen de más de 5 millones de personas en la calle, y esto se reproduce en toda Colombia, interactuando y cruzándose, crece radicalmente la pandemia como lo hemos visto. En el caso de Bogotá, el crecimiento no ha sido uniforme. La pandemia en Bogotá está concentrada en 3 localidades: Kennedy, Bosa y Ciudad Bolívar, que es a las que hemos venido cuidando con mayor detalle porque está concentrado allí el contagio. No tendríamos que volver a una cuarentena estricta si la capacidad hospitalaria y de UCIs hubiera crecido al mismo ritmo que ha crecido la pandemia, pero desafortunadamente no ha sido así. El señor presidente de la República nos ofreció, con la mejor buena voluntad, que nos cubría el 70% de la demanda de UCIs. Nosotros le advertimos desde abril que para junio Bogotá necesitaría 2.000 UCIs. No por falta de voluntad de él, sino por dificultades a nivel internacional. Mientras que la pandemia crece así, la entrega de UCIs crece así. Bogotá tiene hoy no el 70% de UCIs que le ofrecieron que le entregarían, sino el 10%. Y mientras no podamos crecer a este ritmo, para llegar a tener 2.000 UCIs a agosto, que es cuando tendremos, según nuestro modelo, el pico de la pandemia. Según nuestro modelo, el pico de la pandemia ocurrirá la última semana de agosto. Y para esa semana necesitaremos por lo menos 2.000 UCIs, porque ese es el número de ciudadanos que la requerirá. A pesar de la entrega de 125 UCIs que nos hicieron hace 8 días, todas se ocuparon esta semana. Y Bogotá cierra hoy prácticamente al 69% de ocupación de UCIs. Lo que debe pasar en esta etapa de crecimiento de la pandemia es que vamos a seguir teniendo esa ocupación, vamos a estar entre el 70 y 75%. Yo le he enviado hoy una comunicación al señor ministro de Salud, indicándole que a menos que ellos nos puedan entregar los ventiladores UCI en este cronograma, nos puedan entregar el próximo miércoles 200, el 12 de julio 300, el 25 de julio 300, el 5 de agosto 341, a menos que ellos nos puedan entregar a esa velocidad los ventiladores UCI que requiere la ciudad, si no es posible, Bogotá debe volver a una cuarentena, porque es la única manera de contener el volumen y la velocidad del contagio al tiempo, y por lo tanto evitar que nos pasen situaciones tan delicadas. Y le mandamos desde aquí un abrazo fraterno a todos los amigos de Barranquilla y del Atlántico, donde la gente está empezando a fallecer de manera muy rápida porque no hay capacidad suficiente para atenderla y el volumen y velocidad del contagio ha sido demasiado alto. Podemos evitar que eso ocurra y debemos evitar que eso ocurra. Y mientras no tengamos este crecimiento de UCIs, la única medida que podremos tomar es volver a una cuarentena estricta. Por determinación del señor presidente de la República, poder tomar estas decisiones depende de 2 pasos que debemos dar los alcaldes y autoridades locales. El primero, que nos autorice el Ministerio de Salud y su comité asesor. Nosotros tenemos reunión con ellos el martes y solicitaremos autorización para que Bogotá pueda volver a una cuarentena estricta en caso de que las UCI se ocupen al 75%.
Y segundo, de que el Ministerio del Interior autorice igualmente esa norma en nuestro decreto y así lo solicitaremos el próximo martes. Las UCIs ya están llegando al 70% de ocupación. ¿Cuándo se van a terminar de instalar los 130 ventiladores entregados por el Gobierno Nacional? Los 125 ventiladores que nos entregaron hace 8 días ya están instalados, se coparon en estos 7 días. Se instalaron y se coparon inmediatamente. Esa es justamente la principal evidencia que tenemos del crecimiento que está teniendo la ocupación de UCIs. A ese nivel de ocupación, la única manera de evitar una cuarentena estricta es que nos sigan entregando UCIs a esta velocidad en este cronograma. De no ser posible, tenemos que volver a una cuarentena estricta. ¿Se contempla cierre de algunas estaciones de Transmilenio en zonas que ya están en cuidado especial? Sí. Mientras nos dan la autorización, nosotros vamos a seguir con la estrategia que nos ha funcionado, que es las zonas de cuidado especial focalizadas. Hasta el momento hemos hecho casi 20 zonas y nos han servido mucho. Superamos en Britalia, en Suba, el contagio alto que teníamos, en Tibabuyes, en Rincón, en Engativá, en Puente Aranda, en Rafael Uribe. De manera que las zonas de cuidado especial sí han servido. Esta semana mantendríamos entonces 5 UPZs en zona de cuidado especial. Bosa Occidental, en Bosa, Gran Britalia en Kennedy, Las Margaritas en Kennedy y Ismael Perdomo en Jerusalén. Además de esas 5 UPZs, vamos a declarar en alerta naranja a el sistema de Transmilenio en la Troncal de las Américas. En concreto, vamos a cerrar las estaciones de la Transversal 86, la Biblioteca El Tintal y Patio Bonito, porque son estaciones en zonas que tienen muy alto contagio y no podemos correr el riesgo de que ese contagio se transmita a través del sistema. Bueno, quiero contarles con más detalle qué vamos a hacer y cuál es la razón por la que estamos haciendo esto. Vamos a nuestro sistema de huellas, si quieres. Quiero insistirle a los ciudadanos de Bogotá en mi agradecimiento. Lo que dependía de ustedes lo han hecho bien. El 92% de la gente en Bogotá está usando el tapabocas. Se está lavando las manos constantemente y aunque podemos mejorar en el tema de distanciamiento social, hemos venido haciendo acuerdos en espacio público, en centros comerciales, etcétera, y eso ha funcionado bien. E insisto, la principal evidencia que ha funcionado bien es la baja en la velocidad del contagio. Pero es que los tapabocas no pueden hacer milagros, no pueden evitar que crezca una pandemia como el coronavirus. De hecho, en otros países que han tenido tanto o más cuidado que nosotros, como Alemania, tuvieron que volver a cerrar. No porque sus ciudadanos sean indisciplinados, sino por la naturaleza de esta enfermedad. ¿Qué es lo que pasa? Miren ustedes, esta línea roja es el crecimiento diario de casos. Hay días en los que reportamos muchos casos, hay días en los que reportamos menos casos. En el último mes, Bogotá ha hecho 125.000 pruebas, casi 4.000 pruebas diarias. Es la ciudad de Colombia que más testea. Entre más testeamos, más casos encontramos, porque de eso se trata. Solo en Kennedy, por ejemplo, hemos hecho cerca de 15.000 pruebas desde que declaramos la zona de cuidado especial hasta hoy. Justamente por eso sabemos cuáles son las zonas de más contagio y por eso vamos a cerrar a partir del martes las estaciones de la Transversal 86, Patio Bonito y la Biblioteca El Tintal, porque en esa zona el nivel de positividad es del 21%. 8 de cada 100 ciudadanos que se pueden estar montando en esas estaciones son asintomáticos, no saben que tienen coronavirus, pero lo están transmitiendo. Por eso las tenemos que cerrar, es demasiado alto, no podemos correr ese riesgo, ni para ellos ni para otros ciudadanos. Entonces, gracias a que hacemos más pruebas, encontramos más positivos, pero eso nos da un indicativo también de cómo puede estar circulando el virus. Entonces, los casos acumulados se han incrementado en la misma proporción en la que se va abriendo la economía. Cuando todos estábamos en casa, había muy poquitos casos porque hay muy poca velocidad del contagio. En la medida en que empezamos a abrir, aquí la primera semana de mayo, empezaron a crecer los casos. Aquí solo había entrado, en este periodo, solo había entrado a trabajar la construcción y la manufactura. A partir de junio entró el comercio, que es la inmensa mayoría,
y que además de comercio formal, hay comercio informal, porque esa es la naturaleza de nuestra economía. Y si abrimos los centros comerciales, no le podemos prohibir a los vendedores informales, que son una forma de comercio, que ellos también trabajen. Hemos hecho mucha actividad de cuidado con ellos, pero obviamente eso disparó el contagio. Disparó el contagio. ¿Por qué? Porque aquí teníamos 5 millones de personas en la casa y 1,5 millones de personas cuidándose, mientras que aquí tenemos 5 millones de personas en la calle y solamente 1,5 millones de personas en la casa. Va. Ese crecimiento diario de casos, va. Así ha evolucionado el número de fallecidos. A Dios gracias, ¿no? Crecen mucho más los casos que los fallecidos. Bogotá tiene una tasa de mortalidad del 2.2%. Como tasa es bastante bajita, pero cada vida que perdemos es un dolor. Al día de hoy hemos llegado a cerca de 600 fallecidos. 600 fallecidos. En un año sin coronavirus, por enfermedad respiratoria aguda, en el año tendríamos 2.000 fallecidos sin coronavirus. Por enfermedad respiratoria aguda, por contaminación del aire y demás. De manera que hasta ahora no tenemos un número radicalmente distinto de lo que tendríamos, pero a este nivel de crecimiento tendríamos que tener medidas como la de volver a cuarentena para que esto no se nos dispare. Este es el número acumulado, aquí ya vamos en casi 600 casos, y así ha crecido. Como ustedes ven, la línea de crecimiento diario de fallecidos es mucho menor, si subes un poquito, es mucho menor a esta, que se vean las dos. Que se vean las dos, Guille. Eso. Esta es la línea de crecimiento de casos, mientras que esta es la línea de crecimiento de fallecidos. A Dios gracias, la de fallecidos es mucho menor que la de casos, pero en todo caso alguna proporcionalidad guarda. De manera que no podemos seguir dejando simplemente que el contagio crezca, porque en algún momento, a la vuelta de 3, 4 semanas, el número de fallecidos va a ser muy grande. Sigamos. Ahora bien, ahí, que se vean las dos. Miren que estas dos líneas se parecen. ¿Por qué? Esta es la línea naranja, es la línea de crecimiento diario de personas que entran a UCI. Y la probabilidad es que la mitad de los que entran a UCI terminen falleciendo. Entonces, por eso tenemos que tener siempre la disposición. Los casos totales de UCI han crecido así, pero miren la línea de crecimiento. Cada vez tenemos más picos más grandes. Tasas de crecimiento diario del 5% de casos en UCI. Uno diría 5% parece un porcentaje chiquito, pero es el 5% del total de la gente que entra a hospital. Eso es mucha gente, ¿no? Cada vez es un número más grande. Entonces, estas dos líneas siempre se van a tender a parecer mucho. La de ingreso a UCI y la de fallecimiento. Porque la probabilidad hoy es que una persona mayor de 60 años que entra a UCI tiene casi un 70% de probabilidades de fallecer. Eso lo vimos esta mañana con el doctor Carlos Álvarez, que nos hizo un estudio al respecto. De manera que es muy alto el riesgo. Sigamos. Volvamos a la presentación. Volvamos a la presentación. Entonces vuelvo e insisto, si el volumen de UCIs disponibles creciera a la misma velocidad que crece la pandemia, podríamos seguir como hasta ahora atendiendo a todo el mundo. El 95% de la gente que falleció en Bogotá hasta ahora de coronavirus falleció siendo atendido, no falleció en la calle ni abandonado en su casa. Falleció en un hospital o en una UCI siendo bien atendido. El estudio que hizo el doctor Carlos Álvarez indica que el nivel de atención ha sido el adecuado, muy poquitas fallas se detectan, tanto en el sistema público como en el sistema privado. Nuestro personal médico ha hecho una aplicación profesional de los protocolos de cuidado y de los tratamientos, pero es que ellos no pueden hacer milagros, esto es una pandemia y va a haber fallecidos. De manera tal que la comunicación que le he enviado hoy, ya la he hecho pública al señor ministro de Salud, es que a menos que el Ministerio de Salud nos pueda garantizar esta velocidad de entrega de UCIs, debemos volver a una cuarentena estricta. Y yo, con todo respeto, le recomendaría al señor presidente, debemos volver a una cuarentena estricta en Colombia. A 88.000 contagiados y 3.000 fallecidos en Colombia, es necesario tomar esta medida, señor presidente.
No tenemos las capacidades instaladas para evitar una tragedia mayor a la que ya se está presentando. Este es el momento, sabíamos que nos tocaba hacer como una especie de acordeón, abrir y cerrar cuando las cosas se pusieran difíciles. Se llegó el momento en el que se pusieron muy difíciles. Hay 88.000 contagiados, hay 3.000 fallecidos y en el caso de Bogotá hay casi 70% de ocupación de las UCIs. Ese era el indicador que desde hacía más de 2 meses establecimos como el indicador que nos marcaba la llegada del momento difícil, la llegada en el que nos tocaba volver a cerrar. Más aún cuando de los más de 1.000 ventiladores UCI que nos ofrecieron de muy buena voluntad para el mes de junio, apenas han llegado 125. Insisto, no es culpa de nadie, no es falta de voluntad de nadie, pero es la realidad. Es la realidad. Entonces, mientras que el contagio crece exponencialmente, las UCIs crecen así. Así es imposible cuidar a todos los colombianos. Y por lo tanto, volver a una cuarentena es necesario. Ahora, hay buenas noticias en todo esto, vuelvo e insisto en darle a los ciudadanos las gracias por lo que ustedes podían hacer. Es que ustedes no pueden parar la pandemia. No vamos a acusar ahora del coronavirus a la falta de disciplina social de los ciudadanos, no. Yo con Bogotá no tengo sino gratitud. El 92% de los ciudadanos ha usado su tapabocas, lo ha usado bien. La velocidad del contagio ha bajado. Lo que pasa es que así es esta pandemia, no hay nada que hacer. Ahora, la otra medida que hemos tomado, las zonas de cuidado especial focalizadas, han servido. Todos estos cuadritos que ustedes ven en este mapa, a lo largo y ancho de la ciudad, todos eran verdes, zona de muy alto contagio. En 2 de cada 3 zonas de cuidado especial que hemos hecho hasta ahora, el contagio en efecto bajó. Y la pandemia la pudimos controlar en esas zonas, en Britalia, en Suba, en Tibabuyes, en Suba, en El Rincón, en Suba, en Engativá, en Puente Aranda, en Rafael Uribe, donde tenemos todavía concentrada la velocidad de contagio y de hecho de fallecimientos. ¿Dónde hay más fallecimientos y más contagiados en Bogotá? Kennedy. El 25% de las personas que han fallecido por coronavirus en Bogotá han fallecido en Kennedy. Luego en Ciudad Bolívar y luego en Bosa. Entonces por eso vamos a mantener zonas de cuidado especial allá por ahora, mientras logramos que el Ministerio de Salud nos dé autorización para volver a cuarentena estricta general. Comparativamente, Bogotá con otras ciudades del mundo va bien, ¿sí? Comparado con ciudades de nuestro tamaño, 8 millones de personas, densas, ciudades capitales, etcétera, pues Bogotá va aquí de cuarta en nivel de contagio por 100.000 habitantes, muy por debajo de ciudades de Brasil, de ciudades de México, de Lima, y en mortalidad vamos aún mejor. Somos la segunda mejor ciudad capital de América Latina. Entonces, comparativamente con otras ciudades vamos bien, pero si no hacemos cuarentena estricta ahorita, cuando las UCIs nos lleguen al 75%, vamos a estar aquí o aquí. Y eso es perfectamente evitable. Nosotros ya sabemos cómo salvar vidas, cómo ganar tiempo, y eso es lo que tenemos que hacer. Estas 5 UPZs van a mantenerse entonces como zonas de cuidado especial. A la gente de Bosa Occidental le agradezco mucho, sé que llevan 2 semanas haciendo un gran esfuerzo, pero tenemos que continuarlo. No podemos levantarlo ahorita, Kennedy, vamos a concentrarnos en 3 ejes en Kennedy. Por un lado en Gran Bretaña, que es la UPZ más pegada a Bosa. Por otro lado en Las Margaritas, que es la UPZ más pegada a Bosa, donde tenemos concentrado este problema. Y vamos a declarar en alerta naranja el Portal de las Américas. Les recomendamos a los ciudadanos, si no es indispensable, por favor no usen ese portal. Y definitivamente vamos a cerrar temporalmente las estaciones de la Transversal 86, de la Biblioteca El Tintal y de Patio Bonito, porque ahí hay un enorme nivel de contagio. No podemos correr el riesgo de que ese contagio se difunda al resto de la ciudad. Miren en Bosa lo que les contaba, este es el nivel de evolución de los casos de Bosa. ¿Sí? ¿Lo sabemos? ¿Por qué lo sabemos? Pues porque estamos haciendo masivamente pruebas. Le agradezco a los ciudadanos que van aleatoriamente, no solamente por síntomas, se hacen la prueba. Pero tenemos que mantener la acción de cuidado que hemos hecho allá. Son muchos barrios, es de hecho
la UPZ más grande que vamos a mantener en cuidado especial, 138.000 habitantes, pero es que allá tienen 2.535 casos de COVID, ¿no? Es casi el 10% del total de la ciudad. Kennedy, igualmente, Kennedy, a pesar de que ya muestra cierta estabilización, digamos, ya la curva de crecimiento no va así, pero igual es muy alto, muy alto. Kennedy tiene 5.636 casos, ¿sí? Es el 25% prácticamente del total de contagio de Bogotá. Así que tenemos que seguir tomando medidas especiales. Vamos a cerrar en cuidado especial a Gran Bretaña, con todos estos barrios, son cerca de 97.000 habitantes, y la UPZ de Margaritas, 16.000 habitantes, 3 barrios. Ciudad Bolívar, después de Kennedy, después de Bosa, la que sigue focalizado el problema de contagio es Ciudad Bolívar, especialmente en 2 UPZs, la de Jerusalén y la de Ismael Perdomo. La de Jerusalén ya venía como zona de cuidado especial, va a continuar, y la de Ismael Perdomo va a entrar en zona de cuidado especial. Ahora bien, el Portal de las Américas, como les digo, vamos a suspender varias rutas alimentadoras, por ejemplo la 84 que pasa por Corabastos, vamos a cerrar 3 estaciones, vamos a poner más medidas para el ingreso al portal. Por ejemplo, todo el que entre, tenemos una donación, tendrá que higienizarse las manos, le vamos a proveer gel, pero insisto, si no es indispensable, por favor, no vaya al Portal de las Américas. Tenemos un altísimo riesgo allí en esa zona, de manera que es mejor no utilizarlo. No podemos cerrarlo porque generaríamos una congestión peor en otro tipo de transporte que no podemos controlar y eso no es lo que queremos, pero sí queremos evitar las aglomeraciones, vamos a tomar nuevas medidas de higienización y vamos a estar haciendo operativos pues, para que la gente no se nos vaya por ahí a transporte ilegal. Es por su cuidado que estamos haciendo esto. Aquí están las 3 estaciones que vamos a cerrar a partir del martes para podernos cuidar. De resto, las demás restricciones que tenemos hasta ahora por cuidado las vamos a mantener. No se abre ningún sector adicional, el pico y cédula se mantiene. Recuerden ustedes que los días impares, quien su cédula termine en número impar, no puede salir a ningún establecimiento público ni comercial, ni a mercar, ni a notarías, ni a centros comerciales, ni a almacenes, nada. Y los días pares no pueden acceder a esos establecimientos comerciales o públicos los que terminen su cédula en par. Esa pico y cédula se sigue manteniendo en Bogotá. Por último, le hemos solicitado al Gobierno Nacional que el próximo día sin IVA, en caso de que no lo aplacen y lo mantengan, aplique únicamente para compras por Internet. Señor presidente, se lo ruego. Colombia está en un estado crítico en este momento en coronavirus. Colombia es en este momento el 8º país en nivel de contagio, el 8º país en nivel de contagio. 88.000 contagiados, 3.000 fallecidos. No aguantamos otro viernes con COVID, señor presidente. Sería irresponsable hacerlo. Nosotros vamos el próximo martes. El señor presidente ha concentrado las facultades en su señoría y por eso tenemos que solicitar permiso. Le expondremos estas razones con mucho más detalle al Ministerio de Salud para sustentar por qué deben darnos una autorización para volver a cuarentena estricta e igualmente al Ministerio del Interior sustentaremos por qué se debe hacer el día sin IVA, si es que no se debe aplazar, que tal vez sería lo mejor. Si lo mantienen, que aplique solo para compras por Internet, solo para comercio electrónico. No estamos ni en Bogotá ni en Colombia para otro viernes de COVID. De manera que esas 2 solicitudes las haremos expresamente el martes a las instancias correspondientes del Gobierno Nacional y confiamos que con la fuerza de la evidencia nos lo autoricen. Tenemos preguntas de los medios de comunicación. Nos pregunta Ana Puentes de El Tiempo, para las personas que transitan por las estaciones que entran en alerta naranja, ¿cuáles son las medidas? ¿Tienen que usar otras estaciones? ¿Cómo funcionaría?
Nuestra recomendación es que a partir del martes se use lo menos posible el Portal de las Américas. Pero en todo caso, hay ciertas rutas alimentadoras que vamos a suspender. La 84, por ejemplo, que sale de Corabastos y es alimentadora del portal. No, el nivel de contagio que hay en esa zona no nos permite mantenerla en operación. Es más riesgoso mantenerla en operación que no autorizarla. Lo mismo las estaciones. Nuestra recomendación es que no lo usen. Si pueden, quédense en casa trabajando. Si no, busquen otra alternativa. Salgan en su bicicleta, tenemos controles especiales en la bicicleta, salgan a pie. En todo caso, por favor, si no es indispensable, no usen el Portal de las Américas. Pregunta Karen Borges de la W. ¿Cuántos ventiladores deberían llegar la próxima semana para evitar la cuarentena? Y de no ser así, ¿qué sectores económicos tendrían que cerrar? Todos. Todos. Cuando digo volver a cuarentena estricta, es volver a cuarentena. Se cierra todo, como al principio, como cuando hicimos el simulacro. A eso me refiero. El cronograma es que el próximo 1 de julio, que es miércoles, el 1 de julio nos deberían entregar 200 ventiladores más. El 12 de julio, 300 más. El 25 de julio, 300 más. El 5 de agosto, 341, para llegar al número que nos habían ofrecido. Cuando el señor presidente nos ofreció, el 26 de abril nos ofreció el señor presidente, que él nos garantizaba el 70% de los ventiladores UCI requeridos en Bogotá para el plan de expansión. Esos son 1.141, en realidad son 1.200. Y por ahora nos han dado 125. No aguantamos con eso, es imposible. Pregunta Yanelda Jaimes de RCN Radio. ¿Qué pasa si el presidente dice que no es posible hacer una cuarentena estricta en Bogotá? No, yo creo que el presidente tiene que atender a los argumentos. Si el presidente nos dice que no, nos tiene que asegurar que baja la tasa de contagio y baja la tasa de fallecimientos. Nosotros sabemos que esa es la medida para salvar vidas. De manera que, excepto que el presidente tenga una mejor fórmula para bajar el volumen del contagio y asegurarnos que no va a seguir creciendo el volumen de fallecidos, negarnos la cuarentena estricta sería condenar a Bogotá a que tenga muertes que hubiera podido prevenir. Pregunta Juan Manuel Reyes de Publimetro. Si el pico de la pandemia sería a finales de agosto, ¿volvemos a cuarentena estricta para ese pico? Depende. ¿Por qué nosotros desde hace casi 2 meses le dijimos a Bogotá, acordamos con el Ministerio de Salud 2 indicadores. De hecho, el presidente los acogió y los ha mencionado en sus normas. Un indicador era que podíamos abrir sectores, pero Transmilenio debía operar máximo al 35%. Ese indicador se ha cumplido. Y también dijimos que cuando la ocupación de UCIs superara el 70%, tendríamos que considerar volver a una cuarentena estricta. Eso es exactamente lo que está pasando. Hoy tenemos un nivel de ocupación del 69%. Entonces, excepto que se cumpla este cronograma de entrega y expansión, vamos a estar en 75 u 80 muy pronto. Y no podemos mantener el volumen de contagio creciendo cuando ya tenemos las UCIs prácticamente copadas, porque de lo contrario arriesgamos al sistema de salud a colapsar y a los ciudadanos a empezar a fallecer por miles, cuando podemos prevenir esas muertes. Pregunta Ricardo Ospina de Blue Radio. ¿Qué va a pasar entonces el día sin IVA en Bogotá? Pues yo espero que esa es la solicitud que le hemos hecho al señor presidente de la República, la vamos a incorporar en nuestro decreto, pero como el decreto lo tiene que aprobar primero el Ministerio del Interior, quedamos, el martes Bogotá radica, el martes o mañana, no me acuerdo, el lunes creo, el lunes. Nosotros el lunes, aunque es festivo, radicamos ante el Ministerio del Interior nuestra propuesta de decreto de nuevas medidas. En ese decreto irá la norma de que solo aplique el descuento del IVA para compras electrónicas o compras por internet. Ahora, dependemos de que lo apruebe el Ministerio del Interior, pero de nuevo, si el Ministerio del Interior tiene una mejor manera de asegurarnos que no va a haber otro viernes de COVID, bienvenida. Hasta ahora no la vemos. Vemos que la única manera realmente de evitar ese riesgo es que aplique el IVA solo para compras por internet.
Nos preguntan de Canal Capital, hay denuncias de ciudadanos que solicitan la prueba y no se las hacen. ¿Habría algún subregistro y qué hacen los ciudadanos que llevan mucho tiempo esperando una prueba? No, los ciudadanos le hacen la prueba. De hecho, estamos haciendo pruebas aleatorias, tanto la Secretaría de Salud como la Universidad de los Andes. En este momento estamos practicando pruebas aleatorias al ciudadano que quiere, aunque no es asintomático. Lo que pasa es que los escogemos aleatoriamente. Las EPS están practicando las pruebas a todos los pacientes que tienen el cuadro clínico, digamos, de que requieren la prueba, e igualmente nosotros, ¿verdad, Alejandro? Sí, hubo alguna demora importante por parte de las pruebas de laboratorio que hicieron las EPS en las últimas 2 semanas. Están en un plan de mejoramiento supervisados por la Secretaría Distrital. Y en este momento el Laboratorio Distrital de Salud Pública está entregando las pruebas, los resultados de las pruebas en 48 horas y para los pacientes que están gravemente enfermos en cuidados intensivos se están garantizando en 24 horas el resultado de la prueba. Pregunta María Alejandra Castillo, ¿cómo va la rectoría de las UCIs? Muy bien. ¿Vale? Va supremamente bien. En el día de ayer, sin ir más lejos, nos reunimos con la totalidad de las clínicas y hospitales privadas de la ciudad y lo habíamos hecho 2 días antes con las clínicas y hospitales públicos. La evaluación que hacen es extraordinariamente buena. Se ha podido establecer un ambiente de confianza, de transparencia con la información y los pacientes han podido llegar, todos aquellos a los que el equipo médico de urgencias les ha recomendado una unidad de cuidados intensivos, se le ha garantizado una unidad de cuidados intensivos en 3 horas o menos cerca al sitio donde está siendo atendido. Pregunta Cristian León de City TV, en caso de ingresar nuevamente a un aislamiento estricto en toda la ciudad, ¿por cuánto tiempo sería ese confinamiento inicialmente? Por lo menos por 14 días. Sneider Negrete de Confidencial Colombia, una vez entregados los respiradores, ¿cuánto tardan en entrar en operación en las clínicas y hospitales de la ciudad? Tardan aproximadamente 3 días y esto se debe a lo siguiente, los respiradores no se le entregan ni a la alcaldía ni a la secretaría. Los proveedores del ministerio los llevan a los diferentes hospitales y verifican que las conexiones de oxígeno y demás sean perfectamente compatibles. Si no es así, se tienen que hacer adaptaciones que pueden demorar entre 2 y 3 días. Ahora bien, también se capacita al personal de ese hospital en el manejo específico de ese respirador. Por eso se demoran entre 2 y 3 días en ponerse en funcionamiento a partir del instante en que el proveedor lo lleva al hospital. Alfonso Ospina de Caracol Radio pregunta cómo está la capacidad de compra y aplicación de pruebas. Y también pregunta si, además de los ventiladores que se esperan del gobierno, habría otros que se adquieran por el distrito. Sí, de hecho, nosotros también hemos adquirido 140, tenemos una entrega parcial que nos harán la 3ª semana de julio, de 70 de ellos, y la 2ª semana de agosto, otros 70 de ellos. También los empresarios de Bogotá, que hicieron una donación de 125 UCIs, pero esas 125 UCIs solo llegarán la 3ª semana de agosto. Ese es el cronograma que nosotros tenemos de nuestras compras. Por eso tenemos previsto para las compras que hizo el gobierno, porque sabemos que ese es el cronograma de entrega. Todos hemos comprado, los empresarios privados, la Secretaría de Salud de Bogotá y el Gobierno Nacional. Todos nos hemos enfrentado a la misma dificultad, la competencia internacional y la demora en la entrega por ello. De manera que ese es el cronograma conjunto que tenemos que cumplir. En cuanto a pruebas, alcaldesa, Bogotá tiene suficiente cantidad de pruebas en este momento. Tenemos aproximadamente en stock 130.000 pruebas aún que permiten estar absolutamente tranquilos de no estar desabastecidos en materia de pruebas moleculares para diagnóstico del COVID. Nosotros llevamos todo este mes, fue un anuncio y las cifras lo están demostrando. Nosotros nos propusimos con 8 laboratorios, ¿verdad?, de las universidades, sí, 8 laboratorios universitarios, ¿no?, más nuestro laboratorio distrital, nos propusimos hacer un testeo masivo de 100.000 pruebas en un mes. Ya lo superamos, ya vamos en 125.000 pruebas en el último mes. De manera que estamos haciendo un testeo masivo, focalizado, inteligente, por eso estamos identificando tantos positivos. Tenemos mejor información, ya no es que tenemos poquitos casos porque no estábamos haciendo suficientes pruebas. Ahora tenemos muchos casos
porque estamos haciendo pruebas inteligentemente y sabemos dónde está, pero justamente por eso sabemos que la demanda hospitalaria y de UCI va a crecer, porque es concomitante al número de positivos, y por eso tenemos que tomar esta medida desde ya. Daniel Muñoz de Telemundo pregunta, con estas nuevas medidas y advertencia, ¿cuándo se abriría el aeropuerto El Dorado? No, estamos viendo cómo vamos a cerrar, no cómo vamos a abrir. Por ahora estamos en lo que estamos, aquí y ahora. Aquí y ahora tenemos 27.000 contagios, aquí y ahora tenemos 600 fallecidos, aquí y ahora tenemos menos de 1.000 UCIs disponibles para COVID. Eso es lo que tenemos y con eso nos tenemos que cuidar. Y por eso lo que procede es que si no tenemos cómo crecer en UCIs, tenemos que volver a cuarentena estricta. José Santos de Noticias Capital pregunta, ¿estas alarmantes cifras reflejarían el resultado del día sin IVA? No, lo peor es que todavía no lo reflejan. El día sin IVA lo vamos a empezar a ver la próxima semana cuando se cumpla el ciclo de los 14 días que tiene esta enfermedad. Entonces, ya tenemos estas cifras y todavía no han entrado en pleno los contagios que se produjeron el día sin IVA. Luego, Juan Sebastián Sandoval de Hábleme Claro pregunta, ¿la red hospitalaria del distrito, la pública, tiene suficientes intensivistas para atender las UCIs que van a llegar? Sí. En la actualidad tenemos suficientes intensivistas para las UCI que tenemos instaladas en la red pública hospitalaria. Estamos haciendo una ampliación del talento humano de médicos intensivistas, de médicos internistas y del cuerpo de enfermería que también tiene que atender este tipo de pacientes. Pero es bueno recordar que todas estas máquinas que se le están solicitando al gobierno nacional no llegan a la red pública solamente, también la red privada. Estos respiradores los estamos pidiendo porque los necesitamos también para clínicas y hospitales privados, porque en Bogotá casi el 80% de las unidades de cuidados intensivos están en la red privada y para nosotros son tan importantes como la pública y han hecho un trabajo extraordinario hasta el día de hoy. Una pregunta para el secretario de Salud, de Darío Salazar de siglo21.net. ¿Se está adelantando por parte de la Secretaría de Salud algún estudio científico sobre el COVID? Varios. Estamos adelantando varios, no solo la Secretaría, sino la red hospitalaria y las universidades. Estamos haciendo estudios incluso de corte clínico con el Instituto Distrital de Biotecnología, el IDBIS, en compañía de la Universidad del Rosario y de otros centros hospitalarios. Se está haciendo un estudio de investigación sobre plasma convaleciente, pero son por lo menos 8 los grupos de trabajo que hay en la ciudad de Bogotá haciendo investigación alrededor de la patología, alrededor de la epidemiología de esta enfermedad y alrededor del tratamiento de esta enfermedad. Mire, déjenme darle un dato que nos dieron esta mañana. Uno de esos 8 estudios es sobre el fallecimiento. ¿Qué características tenían los fallecidos? Queríamos establecer si los habíamos tratado bien, si de pronto se había cometido algún error en el diagnóstico, qué podemos mejorar todo el tiempo para salvar más vidas. La buena noticia es que estamos atendiendo bien a la gente. Fue solamente 9% de los casos donde hay cosas que podemos mejorar. Entonces esa es una muy buena noticia. Nuestro equipo médico y profesional, tanto de la red pública como de la red privada, es súper profesional, está siguiendo los protocolos de tratamiento y lo hace bien. Pero me preocupó mucho esta cifra. El 25% de la gente que ha fallecido en Bogotá ha fallecido de coronavirus. No tenía nada, no tenía ninguna comorbilidad. No era porque era obeso, ni porque tenía EPOC, ni porque también tenía problemas cardíacos. Estaba regio, perfecto. Y en el transcurso de 2 semanas falleció, estrictamente por coronavirus, teniendo la mejor salud. Bueno, 1 de cada 4 fallecidos. Eso al día de hoy son unos 150 casos. Unos 150 casos. Segundo, definitivamente la gente mayor de 60 años, se los ruego por favor cuídense. Si no es estricto salir, no salgan. Los hijos, los familiares que salen a trabajar, mucho cuidado al volver a casa. Las personas mayores de 70 años que se contagian terminan hospitalizadas y la probabilidad de que terminen fallecidas es del 80%. 80%. Entonces, que no sea que los hijos y demás familiares más jóvenes que salen
por no cuidarse, al regresar terminen matando a sus papás o a sus abuelos, sin quererlo. La probabilidad de fallecimiento de las personas mayores es muy, muy alta. Y a ellos sí, a los mayores de 60, las comorbilidades los matan. Las comorbilidades los matan. Pero a los menores de 60, con o sin comorbilidades, 1 de cada 4, si lo coge el coronavirus, lo mata. Aún no teniendo nada, aún teniendo la mejor salud. De los menores de 60, la comorbilidad que más afecta aún a las personas jóvenes, de 20 años, de 30 años, de 40 años, la comorbilidad que más los afecta es la obesidad. Esos son datos de uno de los 8 estudios clínicos que estamos haciendo y que quisiera compartir. Alex Marín del Espectador pregunta, si más de la mitad de las personas que ocupan las UCI son casos sin confirmar, que no están en las estadísticas oficiales, ¿por qué manejar un porcentaje de ocupación solo con casos confirmados? ¿Por qué no manejar un porcentaje de ocupación solo con casos confirmados? ¿No deberían contar como UCI y como COVID? Sí, para efectos de las estadísticas así se cuenta, querido, pero para efectos de la ocupación, la UCI está ocupada. Con alguien que podría ser COVID, con alguien que ya sabemos que es COVID. Lo cierto es que la UCI está ocupada y por lo tanto si alguien con COVID o sin COVID la necesita no la va a encontrar. De manera que estadísticamente nosotros distinguimos. Nosotros sabemos hoy, por ejemplo, que cerca de 146, creo que son los que están hoy confirmados COVID, sí, hoy. Pero lo cierto es que hay más de 600 ocupadas, ¿no? Y resulta que nosotros tenemos que prever la disponibilidad completa, porque evidentemente la gente no necesita UCI solamente por coronavirus, también las necesita por otras enfermedades y los tenemos que atender. Y hasta el día de hoy hemos atendido a todo el mundo. Todo el que ha llegado a un hospital ha tenido atención. Todo el que ha necesitado una UCI ha tenido una UCI. Aquí no nos está pasando lo que desafortunadamente en otras ciudades, y es que la gente empieza a fallecer a números muy altos porque no la pueden atender, físicamente no la pueden atender. Eso, por fortuna, por las medidas que hemos tomado, no pasa en Bogotá. Entonces, estadísticamente nosotros sí diferenciamos, pero ocupación es ocupación. Pero frente a esa pregunta yo quisiera agregar, alcaldesa, que esta misma mañana, en alguno de los estudios de la cardioinfantil, por ejemplo, se demostraba que hay un buen número de personas que están gravemente enfermos, que clínicamente tienen un COVID y que el examen da negativo. Son la posibilidad de los falsos negativos. También se ve en esta enfermedad de la que estamos aprendiendo todos los días. Y hay pacientes que han muerto con un cuadro típico de COVID con 2 y 3 exámenes negativos. De modo que el que sea solamente positivo para llevar las estadísticas minimiza el problema. El paciente que está en un respirador es un respirador que está ocupado y por supuesto no podemos decir que está disponible. Voy a hacer las 2 últimas preguntas al tiempo para cerrar. Pregunta John Jairo Campo de Colombia Más Noticias. El gobierno ha autorizado pilotos de aperturas de restaurantes e iglesias. ¿Qué pasaría en Bogotá? Y la última pregunta, Fabio Cruz de Emisora.5. ¿Cómo sería el tema de las ayudas humanitarias en caso de decretarse nuevamente cuarentena? Nosotros, insisto, estamos, si con los sectores que están abiertos ya tenemos esta dificultad de contagio y de UCIs, no estamos en condiciones de abrir más sectores, al contrario, este es el momento en el que debemos prepararnos para volver a una cuarentena estricta todos, como al principio, como el simulacro, vuelve y se cierra todo por 14 días, porque es la única solución que depende de nosotros, que tenemos a mano. Si no hay vacuna, si no hay UCIs a la velocidad que necesitamos, el único remedio parcial para contener la velocidad del virus mientras llegan a la velocidad que necesitamos las UCIs es volver a hacer cuarentena estricta, no tenemos otro. De manera que en vez de, no estamos pensando en abrir más, al contrario, estamos pensando en prepararnos para volver a tener una cuarentena estricta de 14 días. La última pregunta es muy importante, porque me da pie para recordar que la operación de salvamento de vidas en salud que hemos hecho es extraordinaria, pero la operación de apoyo social que hemos hecho es 10 veces mayor a la de salud, literalmente 10 veces mayor. Nosotros hoy estamos atendiendo 27.000 casos positivos, en casa, con sus contactos, con equipos domiciliarios, el que requiere hospital, hospital, el que requiere UCI, UCI.
mientras que estamos atendiendo a cerca de 250.000 personas, 25 y de cada una en promedio 5 contactos, cerca de 250.000 personas por la pandemia, le hemos dado mercados a cerca de 300.000 hogares y en conjunto con el Gobierno Nacional le hemos hecho 2 giros a 540.000 hogares. Nosotros tenemos el compromiso de hacer un tercer giro. Junto con el Gobierno Nacional lo volveríamos a hacer y celebramos el anuncio que hizo el Gobierno Nacional de mantener ingresos solidarios hasta diciembre y nosotros mantendríamos igualmente nuestra contrapartida hasta diciembre para que podamos seguir apoyando a por lo menos en este momento cerca de 800.000 familias. Hemos apoyado en total, unos con giros y otros con entrega directa en la puerta de su casa de mercados. Muchas gracias a todos, de nuevo 1000 gracias a los ciudadanos por su esfuerzo de cuidado. Hemos hecho las cosas bien. Esto no es para echarnos culpas ni para empezar a echarnos codazos. Hemos hecho lo que humanamente se podía hacer. Hemos incrementado el testeo como nunca, hacemos más pruebas que cualquier otra ciudad, hemos atendido a todo el mundo, el 92% de la gente usa tapabocas. Hemos hecho muchos esfuerzos, pero lo que no podemos hacer es milagros. Mientras esta pandemia difícil, mortal, esté con nosotros, tenemos que tomar todas las medidas en el momento oportuno. Así como marzo era el momento oportuno, como ha quedado demostrado, para empezar una cuarentena estricta que duró un mes, del 20 de marzo que empezó Bogotá al 27 de abril que terminó la cuarentena el señor presidente. Del 27 de abril en adelante lo que ha habido es reapertura de sectores. Haber hecho esas 4 semanas de cuarentena estricta salvó miles de vidas, nos permitió prepararnos, nos permitió crecer en capacidad hospitalaria. Desafortunadamente no hemos logrado crecer al ritmo que se necesita en unidades de cuidado intensivo. Y como no hemos logrado crecer a ese ritmo, debemos prepararnos para volver, por lo menos durante 2 semanas, a una cuarentena estricta, hasta que logremos volver a prepararnos, recibir más UCI, seguir ampliando y seguirnos cuidando. Lo que sería irresponsable es saber que estamos a puertas de no podernos cuidar y no volver a cuarentena estricta. Eso sí sería irresponsable. Lo dijimos desde el primer día, nos toca ir como por olas, como por un acordeón. Los modelos epidemiológicos han acertado en Bogotá. Nosotros desde finales de abril, basados en nuestros modelos epidemiológicos, le dijimos al señor presidente, si va a abrir la economía, señor presidente, va a crecer el contagio. En junio vamos a ver las consecuencias. En junio necesitaríamos 2.000 UCIs. Nos contestó el señor presidente que tranquilos, que él nos garantizaba el 70% de esos ventiladores UCIs. No han podido llegar, no han podido cumplir, y no es por falta de voluntad, ni es para echarle la culpa. Ha sido difícil, pero como eso no ha llegado, entonces tenemos que volver a cuarentena estricta, por lo menos durante 14 días, para que contengamos un poquito la velocidad, contengamos un poquito el nivel de pandemia y demos un poco más de tiempo a que sí lleguen las UCIs y ventiladores que nos han ofrecido. Es lo responsable hacer, debemos prepararnos para ello. Vamos a sustentar estas medidas ante el señor ministro de Salud y su comité epidemiológico, que es lo que determinan las normas nacionales, el próximo martes para recibir esa autorización, y lo mismo ante el Ministerio del Interior. Vamos a solicitar que el día sin IVA sea estrictamente para compras en plataformas electrónicas o por internet. Muchas gracias a todos por su esfuerzo, por su cuidado. Sigámonos cuidando. Quien pueda quedarse en casa, quédese en casa. Sigamos usando el tapabocas, tapañatas, siempre que nos cubra de nariz a mentón, lavándonos las manos y haciendo distanciamiento social. Lo hemos hecho, nos hemos cuidado, hemos salvado vidas, pero este es el paso que nos corresponde dar ahora. Un abrazo a todos. Ahí estaban entonces
contarles las nuevas medidas que ha impuesto la alcaldesa mayor de Bogotá, Claudia López. Tenemos alerta naranja entonces en la Troncal de las Américas. Tenemos 5 puntos nuevos de zonas de cuidado en 3 localidades. En los pedidos de la alcaldesa al presidente Iván Duque para que primero el próximo día sin IVA, que será el 3 de julio, sea y aplique únicamente para compras por internet, y segundo, para que Colombia vuelva a una cuarentena estricta. Nuestra compañera Lina Pulido hará ampliación de estas nuevas medidas a continuación. Mi nombre es Paula Fresneda desde el Palacio Líbano. Feliz noche para ustedes. Gracias, Paula. Y bueno, vamos a reiterar la información que ha entregado hace pocos minutos la primera mandataria de los bogotanos. Asegura que debemos prepararnos, como usted lo decía, para volver a una cuarentena estricta. Afirma que no se debe desconocer el enorme esfuerzo de los ciudadanos, pero que el tapabocas no hace milagros. Antes de las medidas tomadas por la administración, en cada positivo se contagiaba por lo menos a 3 personas, y en la ciudad se pasó al menos a un contagio gracias justamente a las restricciones tomadas hasta la fecha. La alcaldesa Claudia López aseguró que el aumento de casos es causa de la reapertura gradual de la economía. También ha dicho que más de 5 millones de personas en la ciudad están trabajando y solo 1 millón permanecen en la casa, situación que hace crecer esta pandemia. Ha dicho que Kennedy, Bosa y Ciudad Bolívar son las zonas de la ciudad donde se concentra el contagio por coronavirus. Sin embargo, las medidas de cuidado especial han permitido reducir los contagios en 2 de cada 3 UPZ declaradas como de cuidado especial. También aseguró que el 25% de las personas fallecidas pertenecen a las localidades de Kennedy, seguido de Bosa y Ciudad Bolívar. La mandataria aseguró, después de los análisis de las cifras con autoridades de salud, la probabilidad de muerte de pacientes que entren a la UCI es de casi el 50%. Y eso porque es por esto que le han pedido al gobierno nacional que le entregue los ventiladores que requiere la capital. Asegura que si la ciudad no recibe los 1.141 ventiladores que Bogotá necesita, la ciudad volvería a una cuarentena estricta. Quiero leer un fragmento de la carta enviada al ministro de Salud. Dice: como se lo he manifestado personalmente y en público, reconocemos su gestión y la de su equipo. Sabemos de su dedicación y mejor esfuerzo. Entendemos que la imposibilidad de cumplir el compromiso ofrecido por el señor presidente en abril se debe a causas ajenas a su voluntad. Sin embargo, le rogamos confirmarnos la posibilidad cierta de cumplir este cronograma de entregas. En todo caso, informarnos el que sea viable. De lo contrario, señor ministro, Bogotá deberá entrar en cuarentena estricta cuando se ocupe sostenidamente el 75% de las UCI disponibles. Así se lo expondremos al señor ministro y a su equipo asesor en la reunión que tendremos el próximo martes 30 de junio a las 2 de la tarde. Afirmó que se requiere de la autorización del Gobierno Nacional para volver a esta cuarentena y será solicitada, como lo he dicho, el próximo martes. Escuchemos algunos de los anuncios que dio la mandataria. Colombia está en un estado crítico en este momento en coronavirus. Colombia es en este momento el 8º país en nivel de contagio. El 8º país en nivel de contagio. 88.000 contagiados, 3.000 fallecidos. No aguantamos otro viernes con COVID, señor presidente. Sería irresponsable hacerlo. Nosotros vamos el próximo martes. El señor presidente ha concentrado las facultades en su señoría y por eso tenemos que solicitar permiso. Le expondremos estas razones con mucho más detalle al Ministerio de Salud para sustentar por qué deben darnos una autorización para volver a cuarentena estricta, e igualmente a el Ministerio del Interior sustentaremos por qué se debe hacer el día sin IVA, si es que no se debe aplazar, que tal vez sería lo mejor. Si lo mantienen, que aplique solo para compras por internet, solo para comercio electrónico. No estamos ni en Bogotá ni en Colombia para otro viernes de COVID. De manera que esas 2 solicitudes las haremos expresamente el martes a las instancias correspondientes del Gobierno Nacional y confiamos que con la fuerza de la evidencia nos lo autoricen. Bueno, reiteramos, se mantiene el cuidado especial en Bosa Occidental, Gran Britalia, Kennedy, UPZ Las Margaritas e Ismael Perdomo. Se adelantará la alerta naranja en el Portal de las Américas y a partir del martes se cierran las estaciones de la Transversal 86, Patio Bonito y la Biblioteca El Tintal en la Troncal de las Américas. Una situación derivada del análisis que indica que 8 de cada 100 ciudadanos que pasan por estos puntos podrían estar transmitiendo el virus en estas estaciones.
Y atención también que se mantiene el pico y cédula en la capital. La alcaldesa le ha solicitado al presidente que por favor el día sin IVA sea exclusivamente por internet. Recordemos que el sistema hospitalario y de UCI en Bogotá permanece en alerta naranja. Hagamos un pequeño recuento de las cifras que se reportan en torno a la pandemia del coronavirus. En cuanto a los nuevos casos, se registran 4.149 en el país. También 1.336 personas recuperadas, 128 fallecidos. Según el último informe, en Bogotá murieron 29 personas en las últimas 24 horas. Las cifras sin duda son alarmantes, 29 personas en tan solo un día, llegando a más de 600 fallecidos en Bogotá. Una situación que requiere de todas estas medidas anunciadas por la alcaldesa.